chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a sus clases virtuales. Vamos a retomar lo que corresponde ahora a dos temas, ¿ya? Miren, es historia del Perú lo que yo les voy a enseñar, pero también está muy relacionado con un acontecimiento que es la historia universal. Lo estoy mencionando porque es muy importante que quede que los dos estén unidos para poder entender muy bien este acontecimiento, ¿ok? Entonces lo que vamos a trabajar es el descubrimiento tanto de América, pero como también del Perú, y finalmente la conquista, tanto de América como del Perú, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y con eso estamos dando inicio a una nueva etapa en la historia del Perú y también de la historia universal. En la historia universal a la edad moderna y en historia del Perú a la etapa del Perú colonial, precisamente la del descubrimiento y conquista de Tahuantinsuyo. Para entender un poquito mejor esto de acá, muchachos, tenemos que ver primero de que los descubrimientos geográficos que precisamente caracterizan a la Edad Moderna están muy relacionadas con un acontecimiento importantísimo, que es la caída de Constantinopla. Cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos otomanos, todo lo que estamos viendo en vez de ahorita es el Imperio Turco Otomano. Por lo tanto, aquí, muchachos, aquí se puso una barrera, por decirlo así, para las rutas comerciales que tenían los europeos, precisamente con la India sobre todo, pero muchas otras regiones del este del mundo. Por lo tanto, al quedar interrumpidas estas rutas comerciales que sí o sí pasaban precisamente por Constantinopla, los europeos tuvieron que buscar otras alternativas para continuar con el comercio. Por lo tanto, vamos a ver que otra causa para los descubrimientos geográficos van a ser búsqueda de nuevas rutas hacia la India y nuevos inventos y nuevas ideas. Bueno, en cuanto a inventos, el hecho de que se inventó la brújula, la pólvora. También en cuanto a lo que es la navegación, el uso de carabelas, que son embarcaciones mucho más ligeras y más rápidas y que no necesitan de remistas, ¿no?, para poderse movilizar, sino el uso de velas y guiarse a través de los movimientos del tiempo. Esos nuevos descubrimientos, esas nuevas tecnologías también son parte de estas causas. En cuanto a nuevas ideas, pues está muy claro aquí que era con respecto a la esfericidad de la Tierra, pero esto más que nada es propio de Cristóbal Colón, ¿no es cierto? Sin embargo, muchachos, hay otras ideas o aportes que dejaron otras personas, como por ejemplo la idea, los viajes de Marco Polo durante la Edad Media fue un antecedente para que luego otros marinos como Colón, como Vasco da Gama, ahorita los vamos a mencionar, se aventuren a iniciar viajes de esa misma escala que una vez había hecho Marco Polo en el Imperio Mongol. Pasamos a hablar de los descubrimientos geográficos, pero exactamente de las exploraciones portuguesas. Vamos a hablar de Portugal y de España. Portugal entonces dijo: yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Si ya no se puede pasar por Constantinopla, tendré que buscar otras alternativas para llegar a la India. Entonces, ¿qué es lo que hizo este rey, el rey de Portugal llamado Enrique el Navegante? Funda una escuela náutica, una escuela para formar marinos, llamada la Escuela Naval de Sagres, ¿sí? Mediante este impulso, ¿qué querían los portugueses? ¿Cuál era su objetivo? El objetivo era llegar a la India, pero bordeando África. Vamos a verlo aquí un poquito mejor. Ahí está. Entonces salen de acá de Portugal, y como ya no se puede pasar por acá porque acá están los otomanos, se tienen que dar todo este viaje hasta abajo y recién poder llegar a la India. La India está acá. Esa era la alternativa que proponían los portugueses, que proponía Enrique el Navegante, ¿ok? Ese era su objetivo, ¿sí? Entonces, en 1487, por ejemplo, Bartolomé Díaz llega al extremo sur de África. Esta es la ruta de Bartolomé. A ver, donde dice acá, primeras expediciones. Lo que estamos viendo en rosado, ¿sí? Esa es la ruta de Bartolomé Díaz. Por lo menos llega hasta abajo, hasta la parte sur de África, tal como lo estamos diciendo acá. Pero es Vasco da Gama el primer europeo, no solo portuguesa, europeo en general, que sí llega a la India. O sea que esta ruta no estaba nada, no fue un fracaso. El problema es que se requería mucho gasto, ¿sí? Y era peligroso también el viaje. Entonces Vasco da Gama, llevando esta ruta verde, ¿sí? No, la naranja es quien llega a Calicut, en la India, en 1498. El primero en llegar a una ciudad india, el primer europeo utilizando esta ruta. No estoy diciendo el primer europeo en llegar a la India, porque siempre ya había tratos comerciales entre Europa y la India, pero a través de Constantinopla. Estoy hablando de que es el primer europeo en llegar utilizando esta ruta.
en el año 1500, Pedro Álvarez Cabral dice: yo también voy a hacer esa ruta, pero de paso, como ya se sabía de la existencia de América, ¿sí?, hizo que sus barcos se vayan un poquito más allá y se podría decir que es el primer europeo en explorar las costas de Brasil. Por eso que Brasil empezó a ser explorada y posteriormente colonizada por los portugueses. Hablemos de las exploraciones españolas ahora. El impulsor de estas exploraciones pues, es el archiconocido Cristóbal Colón. Plantea su tesis de la esfericidad de la Tierra y que por lo tanto no hace falta hacer un viaje así, sino que él dice: salgamos de acá y vámonos de frente a través del océano Atlántico, y según la esfericidad apareceríamos por acá, ¿sí? O sea, nos vamos por aquí y aparecemos por acá, porque la Tierra es redonda. Cosa que una de las ideas que se tenía pues en esa época era que la Tierra era plana y que por lo tanto no puedes ir un poquito más allá porque ahí termina, hay un fin, y está lleno de monstruos, de seres mitológicos que se devoraban a las embarcaciones y todas esas cosas propios de la ignorancia de esa época, ¿no? Recuerda que estamos en el siglo XV. Pero como es la edad moderna, muchachos, es la edad de las renovaciones, es que acá se van a descubrir nuevas hipótesis, nuevas tesis con respecto, pues una de ellas, a la esfericidad de la Tierra, ¿ok? Bien, entonces estamos hablando ahora de las exploraciones españolas. Ojo, Cristóbal Colón no es española, es genovés. Pero ¿por qué lo pongo dentro de exploraciones españolas? Porque precisamente quienes le dieron el apoyo político fueron los reyes católicos, Isabel y Fernando. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes eran los reyes más poderosos que había en España en aquel momento. España todavía no existía, era un conjunto de reinos divididos, entre los cuales Castilla y Aragón eran los más importantes. Él tenía las ideas, Colón tenía las ideas, pero no tenía el financiamiento. Y es por eso que para lograr su objetivo de llegar a la India a través de Occidente, a través del Océano Atlántico, era importante la financiación de alguien. Se presentó al rey de Portugal y el rey de Portugal lo choteó a Colón, ¿sí? ¿Y quién le decidió dar su apoyo? Más que nada ella, más que nada la reina Isabel. Por ahí dice que hubo algo, pero bueno, ya. Isabel y Fernando entonces le financian el viaje a Colón y con eso él logra finalmente iniciar su viaje. Y eso, muchachos, ya lo sabemos, ¿no? 4 viajes, de los cuales probablemente el más importante a mencionar es el primer viaje. El primer viaje donde precisamente un 12 de octubre de 1492, luego de estar más o menos entre 3 y 4 meses aquí en medio del océano, al partir del puerto de Palos, a bordo de las 3 famosas carabelas, ¿no? Oye, una aclaración, son 2 carabelas, porque la Santa María era una nao, ¿ya? Entonces las carabelas son la Niña y la Pinta, y la Santa María es una nao, es una nave más grande, no es una carabela. Entonces, un 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega a Guanajaní, así se llamaba esa isla que los europeos llamaron San Salvador, precisamente porque se salvaron pues de morir, ya estaba mucho tiempo en alta mar, y en cualquier momento se morían, ¿cierto? En 1493, después ya de los viajes y de que todas estas cosas, del descubrimiento de estas nuevas tierras, ojo, Colón creyó haber llegado a la India, no sabía que estaba descubriendo un nuevo continente. Se tuvo que hacer estas bulas alejandrinas. ¿Por qué se llaman así? Porque el Papa Alejandro VI precisamente tuvo que intervenir, ya que los portugueses y los españoles, que estaban dejando precisamente, se estaban apoderando pues de todos los territorios todavía no explorados, estaban dejando atrás a potencias de renombre como Francia e Inglaterra, porque España y Portugal recién acababan de lograr su independencia, ya que habían estado toda la Edad Media dominados por los musulmanes. Y ahora estas dos potencias son las más que se van a hacer poderosas, pero van a pelear entre ellas. España y Portugal van a estar diciendo: oye, que este territorio es mío, tú eres de acá para allá, que así, así. Entonces el Papa tuvo que intervenir a través de estos documentos. A pesar de eso, no se llegó a un acuerdo y finalmente sí se firmó en 1494 el Tratado de Tordesillas, mediante el cual prácticamente los portugueses y los españoles se dividieron el mundo, se los repartieron. El Tratado de Tordesillas fijaba precisamente una línea, imaginaria por supuesto, en la cual dividían el planeta de esta forma: de acá para allá, para España, y de aquí para allá, para Brasil. De esa manera, muchachos, es que, por ejemplo, justo esa línea pasa acá, ¿no es cierto?, en Brasil. ¿Hoy qué dije? Brasil, creo que he dicho hace un rato, ¿no? De acá para allá España y de acá para allá Portugal. Pero justo acá vemos que esta zona le pertenece a Portugal. Por eso es que Brasil, precisamente, esa zona de Sudamérica fue colonizada por ellos.
y el resto por los españoles. Aunque después ya no se hizo caso del Tratado de Tordesillas, ¿ah? Porque igual los portugueses fueron explorando otras zonas que no le correspondían. En fin, de alguna manera el Tratado de Tordesillas pues significó esta repartición entre las dos grandes potencias del momento, que nuevecitas las dos potencias y ya estaban dando de qué hablar, dejando atrás a las potencias tradicionales. Regreso acá porque tengo que hablar de... El nombre de América se debe pues a Américo Vespucio, que es un cartógrafo italiano que plantea, ¿no?, lo que ya todos estaban sospechando. Esa no es la India, esto no es la India, este es un nuevo continente. La India está por allá, ustedes no han llegado a la India, ustedes han descubierto un continente, les dice Américo Vespucio a los españoles. Y por eso es que, en honor a Américo, es que este continente lleva su nombre, ¿sí? Entre 1519 y 1522, entonces se hace un viaje, el viaje de circunnavegación, para comprobar si la Tierra es redonda. Entonces, quiere decir que si la Tierra es redonda, si una persona se va hacia allá, ¿aparecería por acá? Pues sí, ¿no es cierto? Entonces, ese viaje, ¿no?, se hizo. Hernando de Magallanes inició el viaje, él fue el que hizo para comprobar, darle la vuelta al mundo. Pues mira, tanto tiempo demoró, ¿no? 3 años ese viaje. Magallanes muere sin cumplir el objetivo de darle la vuelta completa. Quien completa su viaje, y podría decirse el que sí dio la vuelta entera de 360 grados, fue Elcano, Juan Sebastián Elcano, ¿ok? Bien. Ahora hablemos de la invasión al Tahuantinsuyo. Ya sabemos, los españoles llegaron a América, Colón hizo sus viajes, se descubrió que este continente no era la India, y entonces se empezó a explorar el continente para colonizarlo. Sí, está bien, no será la India, pero lo podemos colonizar, dijeron tanto los españoles como los portugueses. Hay que tener algunos antecedentes. Hay un personaje llamado Vasco Núñez de Balboa. Este personaje, muchachos, es quien se entera de la existencia del Tahuantinsuyo a través de el hijo del cacique de Panquiaco, el hijo de cacique Comagre. Comagre, ya no comadre. Comagre tenía su hijo. Y este jovencito llamado Panquiaco le informó a Vasco Núñez de Balboa que en el sur, porque ellos se encontraban en Panamá, que era el centro de operaciones, podría decirse, de los españoles, le comentó que había un imperio de oro al sur, que este imperio era poderoso y era rico, por lo tanto las ambiciones de los españoles cada vez se incrementaban más. Es así que, muchachos, en 1513, por ejemplo, los españoles descubren al otro océano, porque los españoles solamente conocían el Atlántico, ¿no? Pero precisamente en Panamá, por ser geográficamente una cinturita de tierra, solamente cruzas Panamá y ya estás en otro océano, el Océano Pacífico, al cual llamaron el Mar del Sur. Para poder iniciar estas empresas y conquistar lo que ellos llamaban el reino del Virú, ¿no?, porque así les habían dicho que se llamaba, era necesario contar con el apoyo del gobernador de Panamá, y en este caso el gobernador era Pedro Arias Dávila. Pedro Arias a veces suena como decir simplemente Pedrarias, ¿no? Pues es su chapa, así lo empezaron a llamar, ¿ok? En 1521, hacia el norte, otro de los conquistadores españoles llamado Hernán Cortés fue quien derrotó a los aztecas, conquistó la ciudad de Tenochtitlán y se apoderó de lo que hoy en día llamamos México. Entonces, en 1521 los aztecas perdieron, pero los incas todavía estaban ahí. Vamos a ver entonces qué se organiza la empresa de Levante, lo que nos han enseñado desde chiquitos, muchachos, los 3 socios de la conquista: Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Pero hay que aclarar algo, muchachos, ¿ah? Bueno, Pizarro era el líder, ¿no?, y el general. Almagro se encargaba de la logística de alimentos y de pertrechos de guerra y todo eso. Luque se encargaba de del financiamiento de esta empresa. Ojo, la empresa de Levante no es una empresa o una medida de la corona española, que ya para esta época los reyes católicos ya habían muerto, y quien gobernaba España, ahora sí unificada, era el rey Carlos I o Carlos V, según como lo llamen algunas personas, ¿ok? Pero la empresa de Levante, esto de los 3 socios de la conquista, no es algo que la corona española estaba organizando. Era una empresa privada, de capitales privados, era solo entre ellos, no tenía nada que ver el Estado español, ¿ok? Y precisamente acá hay un personaje que se podría decir es el verdadero socio de la conquista, no Hernando de Luque, sino Gaspar de Espinosa. Pero era, no quería hacerse conocido, no quería de repente que sepan de él, y a través de Hernando de Luque, que dio su nombre, por lo tanto es un testaferro, ¿ya?
para que Gaspar de Espinosa no aparezca en ningún documento. Pero ¿qué hacía Gaspar de Espinosa? Ponía la plata. Así que Luque, podría decirse, es quien puso la plata. Y bueno, obviamente hay un cuarto socio, a veces no muy mencionado, que es el famoso Pedrarias, el gobernador de Panamá, porque era importante tener el apoyo político para poder hacer esto. Ya conocemos también los viajes, ¿no? Son 3 viajes de Pizarro, unos dicen 4, ¿ya? Pero ahorita voy a explicar eso. En el primer viaje, muchachos, siempre el punto de partida va a ser Panamá, porque es el centro de operaciones de los españoles, hacia el sur, para conquistar el Tahuantinsuyo. Parten de Panamá y se enfrentan al cacique del Fortín de las Piedras. Ahí, en ese combate contra este cacique, contra este fortín, Almagro, por ejemplo, pierde un ojo, ¿sí? En el combate. Y asado, enojado por esta situación, los españoles regresarían y atacarían otra vez ese puerto, el puerto de las Piedras, el Fortín de las Piedras, y luego sería conocido precisamente como Puerto Quemado, ya que fue completamente destruido. Eso pasó en el primer viaje. En el segundo viaje, muchachos, entre el 26 y el 28, ante la falta de provisiones, que ya habían empezado otra vez la ruta, ¿sí? Pero se les acabaron las provisiones. Entonces Pizarro le dijo al Almagro, regresa y trae provisiones, ¿no? Más alimentos, armas, hombres, si es posible. Y es ahí, muchachos, donde un grupo de los españoles, ya hartos de los abusos, porque Pizarro era un abusivo, ya sus propios hombres dijeron, vamos a protestar, nos están maltratando. Entonces Pizarro, como iba a enviar a Almagro de vuelta a Panamá, unos hombres a escondidas le pusieron entre las cosas de Almagro una copla, que es un documento, es una frase corta, literaria, donde se quejaban de los maltratos tanto de Pizarro como de Almagro, ¿sí? Entonces, sin saber, Almagro estaba llevando dentro de sus cosas esta acusación contra ellos. Cuando el nuevo gobernador ya no era Pedrarias, sino era Pedro de los Ríos, recibió esa copla, decía: señor, miradlo bien por entero, allí va el acusador y aquí queda el carnicero. ¿Qué significa esta copla? Literario, ¿no? Siempre las coplas tienen un verso. Esto significaba: allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Ah, estaban quejándose ¿de quién? De Almagro. Almagro era el recogedor y el carnicero, el que se estaba quedando, era Pizarro. Al decirlo carnicero se referían a él porque pues era carnicero en el sentido de que era frío, era cruel y no le importaba la muerte de estos hombres y los estaban tratando mal. En vista de esta queja y la preocupación de Pedro de los Ríos, envía que toda esta expedición regrese. Es decir, dentro del grupo de los españoles había inconformidad, estaban peleándose entre ellos, ¿ok? Acá se produce esta imagen que estamos viendo pues de fondo, el acontecimiento de los 13 de la isla del Gallo. Entonces Pizarro, como ve que algunos hombres ya no quieren continuar con los viajes hacia el sur, saca su espada, según dicen, ¿no? Las crónicas, hizo una línea ahí en la tierra y dijo: quienes quieren seguir el camino, crucen la línea, y bueno, en busca de riquezas, honor y gloria. Y quienes quieren regresarse a Panamá, pues no, quédense del otro lado de la línea. ¿Cuántos cruzaron? Dice. Solamente cruzaron 13. O sea, 13 personas, 13 hombres estaban solamente dispuestos a apoyar a Pizarro en su empresa. En vista de que el gobernador envió de que ellos regresen, lamentablemente el segundo viaje, igual que el primero, también fue un fracaso. Sin embargo, en este viaje ya habían llegado hasta la altura del río Santa, y esto ya es en Perú, en el departamento de lo que hoy en día llamamos el departamento o región Ancash. Incluso lograron ver ya la Cordillera Negra y se cercioraron de que efectivamente sí había un imperio tal como se los habían contado, un imperio poderoso y rico, cerciorándose de que el de Tahuantinsuyo sí existe y no es simplemente un chisme o algo así. Regresan, pero esta vez Pizarro tenía algo planificado. Ya que no cuenta con el apoyo del gobernador de Panamá, ni tampoco tiene con el apoyo de hombres y cosas así, decide agarrar sus cositas y regresar a España, entrevistarse con el mismo rey, ¿no? Con la misma monarquía, y solicitar de ellos un permiso para que financien el viaje. Es decir, aquí la conquista deja de ser una empresa privada y ya se constituye en una empresa netamente del Estado español. En 1529 entonces se firma la capitulación de Ayacucho, que es el permiso otorgado por la corona española y el financiamiento que necesitaba Pizarro para hacer un tercer y definitivo viaje, ¿sí? Con el apoyo económico y político de la corona española, Pizarro sale al ataque.
Sin embargo, aquí, muchachos, por ejemplo, a Pizarro se le iba a nombrar virrey de todos los territorios conquistados, se le iba a ascender a capitán y cosas así, y Almagro no estaba recibiendo nada. Esto le disgustó mucho a Almagro y es el antecedente para la futura enemistad que tendrían Almagro con Pizarro. El tercer viaje. En el tercer viaje, salen otra vez de Panamá y al llegar, llegan primero a Tumbes y de Tumbes pasan a Piura. En Piura fundan la primera ciudad española en el Perú. Pregunta de admisión, ¿no? La primera ciudad fundada por españoles en nuestro territorio patrio es la ciudad de San Miguel de Tangarará, hoy en día en la región de Piura. Otros le llaman San Miguel de Piura también, ¿no? Ya, por si acaso. Pero finalmente, eso queda pues ahí, ¿no? En la costa. Pizarro se entera de que en el imperio del Tahuantinsuyo, el Inca acababa de ser coronado. ¿De quién estamos hablando? De Atahualpa, ¿no es cierto? Que después de una guerra civil, ¿no?, que había enfrentado contra su hermano y lo había derrotado, Atahualpa se encontraba en Cajamarca, ¿sí?, ahí en el norte del Perú, muy confiado de su superioridad en todo sentido, pues él se consideraba hijo del Sol Todopoderoso, pero también de su ejército y de su imperio. Pizarro se entera de que el Inca está ahí y se solicitan, mediante intérpretes que aprendieron a hablar el español, una entrevista. ¿Se entrevistan en dónde? En la ciudad de Cajamarca, justo donde se encontraba el Inca, en la plaza de armas de Cajamarca. Entonces se dio el gran encuentro entre dos mundos, el mundo andino y el mundo europeo. El 16 de noviembre de 1532 se produciría en Cajamarca el encuentro entre el Inca y el sacerdote Vicente de Valverde, que según este dibujito de Guamampo María Ayala, Vicente de Valverde le hace la solicitud, ¿no?, la ceremonia de requerimiento a Atahualpa. Le entrega un brevario, ¿sí?, un libro sagrado, unos dicen que es la Biblia, otros que es un catecismo, algo así, y le exige al Inca, que aparecía ahí con todo su séquito, no de guerreros, o sea, no eran guerreros. Atahualpa se presentó sin guerreros, se presentó con bailarines, danzantes, gente importante o gente así, ¿no?, que estaba haciendo solamente ahí presencia, pero no se presentó con guerreros porque Atahualpa no fue a pelear, Atahualpa fue a conversar con los españoles, a llegar a un acuerdo, o a humillarlos, no sé, pero Atahualpa no fue a pelear. La cuestión es la siguiente, muchachos. Atahualpa recibe el brevario y simplemente, ¿no?, Valverde le dice: te sometes a la religión cristiana y al rey de España, Carlos V, y todas esas cosas. Y Atahualpa no entiende, simplemente porque él, como un hombre andino, no conoce qué cosa es un libro, no tiene la cultura occidental, y arroja esto. Nos dicen que es la Biblia. Entonces Valverde, indignado, grita Santiago a ellos, ¿no?, la palabra clave que los españoles utilizaban para atacar. Y es así, muchachos, que se inicia lo que unos llaman la batalla de Cajamarca, o otros dicen la masacre de Cajamarca, ya que estas personas que estaban junto al Inca no estaban armadas y los españoles sí lo estaban. Aquí no importaba la cantidad numérica, sino más bien el hecho de que los incas se habían presentado sin el armamento. Por lo tanto, prácticamente todos los que estaban ahí fueron asesinados. El propio Inca estuvo a punto de morir, pero Pizarro exigió de que al Inca se le capture vivo para poder solicitar después un rescate, ¿no? El rescate que al final de cuentas sí se lo llegan a Atahualpa, llega a pagar, ¿se acuerdan? De eso de la habitación llena de oro, pero nunca lo liberaron. A Atahualpa se le acusó, se le hizo un juicio y se lo acusó de ser idólatra, de haber asesinado a su hermano, de practicar la poligamia, entre muchas acusaciones, muchas de ellas, ¿ya?, que no tenían nada. Esos no eran delitos en la sociedad inca, pero sí eran delitos dentro de la sociedad hispana o cristiana. Atahualpa iba a ser quemado en la hoguera, pero después, en vista de que acepta bautizarse, deciden bajarle la condena y matarlo, asesinarlo mediante la pena del garrote, es decir, ahorcándolo. Y así, muchachos, el último inca de la dinastía de la dinastía del Capascuna, ¿ya?, muere Atahualpa. Ojo, en prisión Atahualpa manda y ordena que asesinen a su hermano Huáscar, ¿ya? El juicio y ejecución de Atahualpa. Y finalmente se nombra un nuevo Inca nombrado por Pizarro para tener a alguien a quien dominar y tener como títere y que la gente obedezca, ¿no? Porque a Pizarro no le iban a hacer caso, por lo tanto era necesario tener un Inca, alguien que represente, y ese era Tupac Hualpa,
otros lo llaman Toparpa, pero un rey títere, manipulado por los españoles. Con él se iniciaría, ¿no? Gracias a él que los dirigiría, la invasión al Cusco y finalmente la caída definitiva del imperio. Muchachos, yo sé que este acontecimiento no es agradable de estudiar porque es la caída del imperio de Tahuantinsuyo, pero es importante porque aquí, muchachos, con la invasión española y con el mestizaje que luego se daría, es el verdadero nacimiento del Perú al cual nosotros pertenecemos, porque nuestro país no es andino, muchachos. Nuestro país no es hispano tampoco. Nuestro país es el resultado de una mezcla, es el resultado de un mestizaje que se ha dado entre lo que era la cultura andina y la cultura hispana. Por lo tanto, con la llegada de los españoles se iniciaría lo que más adelante llamaríamos y llamamos hoy en día el Perú. Las causas por las cuales cayó el imperio no van a ser pues que los españoles trajeron la verdadera religión y cosas así, no causas, antes se decía que era por eso. Las verdaderas causas es que el imperio estaba pasando por una crisis política, estaba en decadencia, estaba en guerra civil. Por otro lado, los españoles recibieron apoyo de los que eran enemigos de Atahualpa, es decir, los seguidores de Huáscar ayudaron a los españoles, y eso no es traición, por si acaso, en clase lo discutimos un poco mejor, ¿ya? Los chachapoyas, cañaris, los chancas, los huancas también apoyaron a los españoles porque querían, ¿qué cosa? Desligarse del dominio de los incas. Y eso tampoco es traición, después te voy a explicar por qué. Bueno, y un factor muy importante, la superioridad tecnológica que tenían los españoles, aunque eso no es determinante, no es una causa verdadera. ¿Ya? Bien, eso sería todo, ya estamos hablando de estos temas un poquito mejor en clase, no extiendo más el video, gracias por su atención, muchachos, eso sería todo.